Estamos en una etapa en la que la fundamentación es necesaria, ineludible. Si bien existe un juez cautelar que podía haber resuelto este conflicto, y entiendo que la misma autoridad que resolvió la acción de libertad iba a ser el juez cautelar de esta causa, entiendo que era la misma autoridad jurisdiccional, la solución adecuada, el fundamento adecuado es que si bien existe un juez cautelar dentro de una causa, dentro de esta causa, se debe analizar las posibilidades de efectividad de este control jurisdiccional en esta situación actual. Si es que este juez de instrucción en lo penal tiene las posibilidades de ejercer un control de la investigación inmediata. Lamentablemente no hay. Los jueces que se ven limitados en su derecho al trabajo, en su libertad, en su independencia, tienen que potenciar el control cautelar al máximo, no potenciarlo para casos en los que están incluidos jueces, potenciarlo para todos los ciudadanos. A un solo pedido de control jurisdiccional, el juez debe activar inmediatamente, señalar audiencia en el mismo día, pedir inmediatamente informe al fiscal en el plazo de 6 horas, 8 horas. Pero ustedes saben, distinguidos colegas, que los jueces cautelares, cuando se le presenta un control jurisdiccional ilegal, tardan y no hacen efectivo el control jurisdiccional. Y como no hacen efectivo el control jurisdiccional, nos vemos obligados a ir a la acción de libertad, porque no hay una comprensión del sistema, porque los jueces no entienden de que el control jurisdiccional es un mecanismo importante, inmediato, para preservar la libertad. Tan cierto es que los mismos jueces dudan de la efectividad del control cautelar. Y por eso esta distinguida autoridad judicial hace una acción de libertad sin recurrir al control cautelar. Vean ustedes lo manifiestamente contradictorio intelectual que es ello. Pero no solo eso, un dispositivo es que el control jurisdiccional sea efectivo, que no lo hacen los jueces cautelares. No debe ser porque una persona detenida tenga una investidura. No lo estamos analizando este caso porque el distinguido señor que fue detenido es juez. Tenemos que analizarlo desde la perspectiva de ciudadano, porque hay ciudadanos a los que se los detiene, que tienen la calidad de jueces, que no tienen la calidad de fiscales, que no son ministros. Para estos ciudadanos tiene que existir la misma efectividad de control de las detenciones indebidas, porque hay detenciones indebidas, incluso en contra de profesionales abogados. Pero no, se nos obliga a ir al juez cautelar y no se nos permite ir a la acción de libertad. Pues bien, hagamos que el control jurisdiccional sea efectivo y eso tiene que ser señalando plazos inmediatos. El control cautelar debe ser como una acción inmediata para preservar estos derechos. Eso es una parte. La segunda parte para ser efectivo es que no tiene ningún efecto sancionador para la policía el encontrar una aprehensión indebida. Por eso es que había planteado que la Sociedad Boliviana de Derecho Procesal debe ser compuesta por abogados litigantes para mejorar la administración de justicia. Todos sabemos que cuando se anula una aprehensión ilegal de la Fiscalía o de la Policía, ¿cuál es el efecto procesal? Ninguno. Solamente se declara la nulidad. ¿Hay sanción inmediata para el funcionario policial? ¿Hay una sanción inmediata para la autoridad fiscal? No. Y este es el problema, porque no existe efectividad en el sistema, porque el control cautelar es efectivo, pero aparte de ello, no existe una amenaza procesal para funcionarios policiales y funcionarios para evitar el procesamiento indebido. Si es que una detención indebida, una aprehensión indebida efectuada por un funcionario policial tendría serias repercusiones para ese funcionario policial, se abstendrían de hacerlo. Pensarían 2 veces más. Pero los funcionarios policiales saben que si legalmente a una persona y se va a una acción de libertad o a un control jurisdiccional, la finalidad y el efecto final, que es la nulidad de la aprehensión, nada más. Que se puede abrir proceso al funcionario policial, se puede abrir un proceso que las direcciones administrativas va a tardar meses, por no decir años. Que se puede abrir un proceso al fiscal, se puede abrir un proceso al fiscal, pero es un proceso que va a tardar igualmente mucho tiempo. No hay una amenaza que permita a los funcionarios que ejercen
la fuerza legal del Estado a abstenerse de hacer detención. Porque no funciona el control cautelar y porque la consecuencia de una detención indebida es simplemente la nulidad. La falta de comprensión del sistema es la que hace que estos defectos sean severos. En mi criterio, si es que existía un juez cautelar en este proceso, jurisdiccional, debería haber inmediatamente abierto una audiencia de control jurisdiccional. Inmediatamente, con la misma celeridad que una acción de libertad. Pero lamentablemente los jueces no lo hacen. El control jurisdiccional tarda 24 horas, 40, no, ni siquiera 20, sería una alegría que tardara 24 horas. Tarda 8 horas o 72 horas y más. Y ni siquiera emiten una medida preventiva para que el detenido sea puesto ante su conocimiento. No. Como tienen actividades jurisdiccionales, a veces dilatan más. Si no potenciamos el control cautelar, van a seguirse produciendo este tipo de fenómenos procesales, en los que a todos los ciudadanos detenidos nos reenvían a un control y nos niegan las acciones de libertad, y va a haber ciertos ciudadanos que corresponden a un mismo común de actividad, como son las autoridades judiciales, a quienes sí se les habilita la acción de libertad y no es necesaria la subsidiariedad excepcional. Creo que eso es un acto de injusticia procesal que rompe el esquema sistemático del procedimiento penal, pero hay que potenciarlo comprendiendo adecuadamente. Distinguido doctor Balda, yo quisiera ahora sí pasar a precisar algunos conceptos sobre la independencia del Estado, la independencia del Poder Judicial y otros. Tengo un criterio bastante especial de ello y creo que usted también ha podido advertir este fenómeno de la independencia judicial muchas veces. ¿Cuál es su criterio? ¿Cómo deberían resolverse estos aspectos de independencia entre autoridades? Muchas gracias, doctor. Respondiendo en cierta medida al cuestionamiento anterior sobre la legalidad o validez de una acción constitucional, reemplazando las labores de la autoridad jurisdiccional. Cuando no existe una comunicación efectiva y la participación directa, activa e inmediata de la autoridad jurisdiccional, la vía de la acción de libertad se convierte en el medio y en el mecanismo absolutamente idóneo para reclamar la protección precisamente del derecho a la libertad de locomoción que habría sido indebidamente restringido. Y al respecto, la sentencia constitucional 1238, quebrado 2011, de 13 de septiembre, señala clara y precisamente, y dada la casualidad que también es contra funcionarios del DASI, de este Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, señala que cuando no existe un hecho flagrante, la actuación de la policía se convierte en un abuso. Y dice textualmente, el funcionario policial se evidencia que la detención de la cual fue objeto la accionante se constituye en un exceso, toda vez que no contaba con elementos que le permitan establecer o concluir que el acto habría sido un hecho delictivo o que la accionante hubiera tenido participación en el mismo. Con ello, no solamente esta sentencia constitucional, sino también la 1916 del año 2011, dispone la tutela directa en reemplazo de la actividad de la autoridad jurisdiccional cuando existe un abuso, un exceso de autoridad a momento de ejercer una supuesta o presunta aprehensión que diera lugar a una persecución penal. El hecho del arresto es absolutamente distinto, puesto que a nivel procesal el arresto se lo cumple tan solo por 8 horas con la finalidad de resguardar el aseguramiento, ya sea de los testigos para que brinden una declaración o de quienes podrían ser posibles implicados. Y de generar una figura de arresto o aprehensión es una cosa completamente distinta. Pero en este caso en concreto, que un funcionario policial denuncie a una autoridad judicial y que otro funcionario policial supeditado a las órdenes por su inmediato superior procede a aprender a una autoridad jurisdiccional, me parece
un acto de abuso de autoridad en definitiva. Y cuando existe este tipo de hechos, si permitiésemos que quedaran impunes los actos de arbitrariedad, de ilegalidad, de sobredimensionamiento de las facultades que tenga una autoridad, por más que sea policial, lógicamente estaríamos incurriendo en un accionar cómplice o encubridor de los flagelos, y uno de los más grandes, de la justicia en este momento en nuestro país, que es la falta de independencia. La retórica que establece el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, que señala que es deber primordial del Estado brindar una justicia eficaz, pronta, oportuna, transparente, pero además independiente, no existe. Existen autoridades que creen que deben manejar o manipular a jueces, a fiscales, a policías, y con ello generar un escenario de hostigamiento, de amedrentamiento, de amenaza absolutamente ilícita para tender a generar un fallo, una decisión o la realización de un acto en concreto, ya sea en contra de la ley o a su favor. Esta injerencia y este tipo de influencia, el mecanismo que la ley prevé de informar al Tribunal Supremo de Justicia para que el Tribunal Supremo de Justicia emita pronunciamientos, es absolutamente ineficaz. Es totalmente obsoleto, puesto que no se genera una reacción de protección inmediata al órgano judicial o al órgano del Ministerio Público para proteger que las autoridades actúen única y exclusivamente en obediencia de la norma. No se trata de criminalizar únicamente las conductas, o no se trata simplemente de esperar al cambio de autoridades. El cambio radica en la educación, en la mentalidad, en los valores que se inculcan a las personas, pero sobre todo en otorgarle la posibilidad a las autoridades judiciales o fiscales que fueren víctimas de acoso, de hostigamiento o de amenazas para realizar su labor de una determinada forma por parte de las autoridades. Yo creo que podría ser lógicamente analizado como tema de tesis, inclusive la incorporación de un uso indebido de influencias en autoridades judiciales o fiscales específicamente, puesto que si bien el uso indebido de influencias es un delito muy abstracto y genérico, la existencia de un mecanismo de acción, de comprobación y de contención frente a cualquier tipo de injerencia tendría que ser o podría ser una de las respuestas que se brinde frente a estos ataques absolutamente indebidos e ilegales. Bien, muchas gracias, doctor Balda. Muy pertinente su intervención. Creo que todos convenimos en que las condiciones de la aprehensión han sido totalmente legítimas, legales. La solución procesal que se le ha dado, para algunos el criterio es correcto, para otros el criterio es equivocado. Creo que hay que ver específicamente qué ha sucedido en el caso en cuestión, porque si se ha informado a un juez cautelar, obviamente podían recurrir al mismo, pero si no se había informado a un juez cautelar, el Tribunal Constitucional establece que se puede acceder de manera directa a la acción de libertad. Pero creo que una primera conclusión de esto es que efectivamente debe establecerse criterios de protección adecuados para que no haya injerencia, pero también las mismas autoridades judiciales deben hacer que el sistema, las mismas autoridades judiciales penales lo hagan efectivo. Si se maneja el criterio de que el control jurisdiccional es un mecanismo oportuno y rápido, en menos de 24 horas, un juez va a observar y va a analizar una posible aprehensión ilegal, en ese sentido, todos nos someteremos al criterio de subsidiariedad excepcional de la acción. Pero si los controles cautelares tardan 72 horas, 48 horas y demás en correr traslado al señor fiscal, informe del funcionario policial y otros, no tiene una efectividad procesal que es el espíritu de la ley 1970 y sus modificaciones. Bien, respecto a lo que usted decía, distinguido doctor Balda, y en unos minutos más vamos a conceder la palabra a intervenir, creo que es oportuna una pregunta o una aportación adecuada sobre la independencia judicial. La injerencia política, he podido apreciar el conversatorio que realizaron algunos distinguidos colegas en horas de la mañana y apuntaban a un tema muy especial y muy específico, la independencia judicial, la independencia de los jueces respecto al poder político, la independencia de los funcionarios policiales
respecto a los gobiernos de turno. Es importante, ¿sí? Es muy importante que haya independencia judicial. Pero yo pienso que hay que hacer una diferencia entre los casos penales con vinculación política y los casos penales ordinarios. Sí son importantes los casos penales con vinculación política, pero ¿cuál es el porcentaje de procesos penales que tienen vinculación política? Es ínfimo. De todo el sistema de administración de justicia, los casos penales con vinculación política llegarán al 10 al 15%. La mayoría de los casos de los ciudadanos comunes, que no tienen capacidad de injerencia política, se resuelven en tribunales, pero ya no con una injerencia política, sino con una injerencia económica. Entonces, si vamos a preservar, evitar la presión política, creo que las distinguidas autoridades judiciales y fiscales deben efectuar un reclamo para que se establezcan, para que se preserve su independencia de las presiones políticas. Pero tienen que tener el mismo criterio para evitar que ellos caigan en injerencia, en presión económica. La presión política es mala, pero pareciera que la presión económica no es tan mala. Y eso es lamentable. Porque nos ponemos a analizar, nos rasgamos la vestidura de los casos que tienen vinculación política, pero nadie dice nada cuando una persona humilde es sometida por la presión económica en un proceso penal. Y para las distinguidas autoridades, que las respeto mucho porque los señores jueces ejercen una labor muy delicada, deben ejercer duras críticas a la presión política, pero hagan duras críticas a la presión económica. Parece que la presión política es mala, pero la presión económica no es tan mala. Entonces, ¿cómo partimos al análisis del problema jurídico? Solamente vemos desde el tamiz que nos ofrecen los medios de comunicación. Temas penales, con política, nos rasgamos la vestidura, pero no establecemos una política de una ética de mínimos para que los casos que no tienen relevancia política, pero que sí importan a la ciudadanía común, se resuelvan sin presión económica. Una ética de mínimos. ¿Qué es la ética de mínimos? Que siempre la voy a proponer. Son unos morales que las autoridades judiciales, fiscales y policiales no pueden pasar. Mínimos morales. Una escala de valores. Delitos severos de violencia no pueden pasarse por presión económica. Delitos violentos no pueden pasarse por presión económica ni presión política. Si no hay una ética de mínimos en las autoridades judiciales, no vamos a tener un sistema de administración justo. Porque hay jueces que se cuidan de la presión política, pero lamentablemente no se cuidan de la presión económica. El análisis de la justicia debe ser establecer cuál es el problema grande que tiene la situación de justicia, la presión política. Los casos vinculados a presión política son mínimos. El porcentaje de casos vinculados a la presión política es mínimo. La mayor cantidad de procesos penales se dan entre vecinos, entre ciudadanos, entre personas comunes. Ese es el gran conglomerado que hace a la administración de justicia. Y este conglomerado que hace a la administración de justicia no responde a presiones económicas. Por eso reitero, para apreciar que las autoridades judiciales no modifiquen sus resoluciones de manera arbitraria debido a presiones políticas o económicas, debe crearse un banco de acceso público para resoluciones de las salas penales y de los jueces cautelares, cuidando efectivamente aquellos niveles que hacen a personas que se encuentran en situación disminuida, como niños, mujeres y demás. Pero el criterio jurídico de las autoridades judiciales debe ser público y de control de todos los abogados. Porque así vamos a ver las oscilaciones de criterio, la forma en la que los jueces mantienen una postura interpretativa progresiva de protección a los derechos humanos y cómo en otros casos cambian drásticamente su postura ante su postura. Esa es la manera de controlar. Y debe haber un criterio general del Estado
para imponer una ética de mínimos a las autoridades judiciales. Debe emularse las autoridades jurisdiccionales que tienen un alto contenido moral y ético respecto a casos de alta sensibilidad social. Delitos de violencia contra los niños, que no se visibilizan en los medios de comunicación. Solo se visibilizan los casos de relevancia política, pero no los casos de alta sensibilidad social que no son atendidos por presión política, sino por presión económica. Estas cuestiones deben ser analizadas. Y creo que la mejor manera es de hacer públicos, mientras más públicos sean los fallos judiciales, mayor control vamos a tener los ciudadanos de estas oscilaciones de criterio. Y hay un ejemplo en el caso del juez Baltasar Garzón. Se ha encontrado que la autoridad judicial oscilaba a sus criterios ante supuestos similares. Este es un hecho grave de prevaricación. En ese sentido, creo que deben los jueces apartarse de la presión política, estableciendo ellos mismos mecanismos de efectividad, porque está en ellos. Está en las mismas autoridades judiciales establecer mecanismos de efectividad, pero que no transgredan el derecho de igualdad. Pues es decir, que no se vean simplemente autoridades de alto rango público beneficiados de estos mecanismos acelerados, rápidos. No, todos los ciudadanos deben beneficiarse de un control jurisdiccional adecuado y el control jurisdiccional debe ser inmediato. No puede esperarse. He tenido casos en los que he tenido que recurrir a 10 acciones de libertad para recién lograr por presión un poco de atención, un poco de criterio en favor. Entonces, yo pienso que hay que hacer esa diferencia. La presión política es mala, pero también la presión económica. Y la presión económica es un mal endémico que aqueja a la mayor cantidad de casos que hacen a la administración de justicia. Los casos políticos son importantes, pero hacen a un mínimo. En ese sentido, doctor Balda, si usted tiene algo más que acotar, yo pienso que ya podríamos ir concluyendo, concediendo la palabra a algún participante que desea hacer una pregunta o una acotación breve. Yo pienso que eso sería saludable. Sí, simplemente hacer una importante aclaración de cuál fue el hecho que se catalogó como prevaricato, o en el caso de la denuncia, resoluciones contrarias a la Constitución y la cual no se adecúa, como explicamos anteriormente. Señala que brinda la posibilidad a una persona imputada por un hecho delictivo de disponer su libertad en función al cumplimiento del plazo de la detención preventiva. Y se señala en la denuncia que por las circulares de la cuarentena, en este caso tendríamos que considerar la 1 y la número 4 del Tribunal Supremo de Justicia, se habrían suspendido plazos procesales. Y por haber hecho un cómputo errado, pues se lo acusa por este tipo de delitos. En mi interpretación, hemos mantenido y hemos tenido, sí, varias decisiones que han coincidido con esta lógica. El plazo procesal de la detención preventiva no es el mismo que el plazo de la duración o de la tramitación de la causa, ya sea en etapa preliminar o en etapa preparatoria, o la previsión de tiempo que establece el 133 respecto al plazo del proceso. El plazo del proceso es distinto absolutamente del plazo de la detención preventiva, el mismo que no se interrumpe desde mi criterio. Simplemente esa acotación, querido colega. Perfecto, estimado doctor. Yo pienso que podemos conceder la palabra. Entiendo de que usted está de moderador de este conversatorio. Algunos colegas que desean hacer alguna aclaración preguntaron a través del chat de que a qué me refiero cuando hablo de presión económica. Bueno, a la presión económica. No es lo mismo un proceso entre dos vecinos a un proceso penal que lo sigue una persona humilde en contra de una empresa. No es lo mismo. No necesito probar que en este tipo de conflictos hay presión económica, porque la capacidad económica de las partes disminuye, anula la capacidad de respuesta de la otra, independientemente de que se pruebe un aspecto de cohecho o demás. Independientemente de eso, las variables en las que opera el proceso penal, una persona sin recursos económicos frente a una empresa, frente a una persona que tiene alto poder económico, ya representa un desbalance en las capacidades técnicas de acceder a la justicia.
Y este aspecto no lo vemos. Pero ¿cuándo lo vamos a analizar? Cuando los abogados profesionales que litigamos tengamos control y conocimiento de todos los fallos de los jueces, para ver en qué casos emiten criterios adecuados, acordes a la Constitución, y en qué, cuál es el motivo por qué hay una oscilación de criterios. Por ejemplo, en este caso, totalmente ilegal la aprehensión de la autoridad judicial. La autoridad resolvió la acción de libertad, no consideró el principio de subsidiariedad. Esto lo digo y interpongo unas comillas, no tenemos conocimiento pleno, pero no acudió al principio de subsidiariedad. Pues bien, si en otro supuesto similar esta misma autoridad judicial concede la acción de libertad, entonces es una interpretación progresiva. Pero si solo en este caso se saltó el principio de subsidiariedad y en otros casos no, ya tendría fecha de resolución prevaricadora. Vean que ustedes ante supuestos similares tiene que haber un mismo criterio jurídico. No pueden haber oscilaciones de criterio de acuerdo a la presión que existe. Y esto solamente se va a controlar cuando tengamos acceso público a los fallos emitidos por las autoridades, de manera que se pueda el principio de predictibilidad del fallo, que genera sospecha de decisión prevaricadora, y hacer efectivos los sistemas de control internos para que el control jurisdiccional tenga la verdadera relevancia que el legislador le ha impuesto. Inmediatamente control sobre una detención ilegal.